Muy buenas noches, hermanos. Qué bueno es reencontrarnos un miércoles más para estudiar juntos la palabra de Dios. Seguimos con el libro de los Hechos de los Apóstoles y en esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 11, versículo 19 al versículo 21. Por eso los invito a abrir la Biblia y leer lo que dicen estos versículos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Oremos. Señor, gracias por esta palabra. Te pedimos que tú nos hables a través de ella y que podamos extraer de la misma aplicaciones prácticas para nuestra vida y podamos ser transformados de gloria en gloria por tu Espíritu, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hoy continuamos con el versículo 19, después de haber culminado la clase pasada con el versículo 18, donde Pedro explica con pruebas irrefutables que realmente el Señor quería un rumbo nuevo para la iglesia. Ese rumbo que Dios quería para la iglesia era que se expandiera por todos lados, la iglesia se abriera al mundo y así los gentiles podían escuchar la palabra de Dios. La iglesia hasta ese momento estaba encasillada creyendo que el evangelio solamente era para los judíos, pero Dios trató con Pedro, luego de tratar con Pedro, trató con la iglesia de Jerusalén, con los de la circuncisión, y hoy continuamos con el versículo 19 porque esto continúa. La iglesia va a entrar en un periodo de transición. ¿Por qué le llamamos un periodo de transición? Porque la iglesia hasta ese momento predicaba a los judíos solamente y no había salido de Palestina. Dios quería un tiempo nuevo para la iglesia donde pudieran traspasar las fronteras de Palestina y así salir a otros lugares a predicar el evangelio. Y eso es lo que se le llama el periodo de transición, donde la iglesia se abre al mundo gentil, al mundo pagano, entre comillas, como los llamaban los judíos, ¿verdad? Bueno, cuando entendemos esto, cuando hablamos de que la iglesia se abre al mundo gentil, solamente debemos recordar lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8, porque ese versículo bosqueja de una manera muy clara los planes que Dios tenía de antemano para que el mundo entero, no judío, también escuchara el Evangelio del Señor. Dice así el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y continúa. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto ya lo vimos, cómo la iglesia nació y creció en Jerusalén. Después se expandió por los alrededores de Jerusalén, o sea, toda Judea. En el capítulo 8 del libro de los Hechos vemos cómo también el evangelio llega a Samaria y el instrumento que Dios usa en esa ocasión es el evangelista Felipe. Pero faltaba algo. Como culmina el capítulo 1, versículo 8, que dice, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Faltaba esta parte, lo último de la tierra. Todavía no se había animado a traspasar las fronteras de Palestina. Había predicado en Jerusalén, había predicado en toda Judea, había predicado el Evangelio en Samaria, pero en estos versículos que vamos a leer ahora es cuando recién comienza a expandirse hasta lo último de la tierra, fuera de Palestina. Por eso decimos que estos versículos se refieren a esa transición entre una iglesia encerrada en Palestina a una iglesia que se abre al mundo. Continuamos con lo que dice el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Después de la muerte de Esteban se desató una gran persecución sobre la iglesia en Jerusalén. Ese martirio o esa muerte sirvió de alguna manera para que la iglesia de Jerusalén saliera de su comodidad y comenzara a predicar el evangelio en otras regiones. No nos olvidemos que después de la muerte de Esteban se desató una gran persecución sobre todos los cristianos que estaban en Jerusalén. Y muchos fueron arrestados. Y no nos olvidemos que el autor intelectual de la muerte de Esteban fue el mismo Saulo de Tarso. Y los religiosos de la época, como los fariseos, los saduceos, los escribas, todos ellos fueron los encargados de perseguir a la iglesia del Señor, porque veían que la iglesia estaba creciendo y la gente de Jerusalén podían ver los milagros que hacían los apóstoles, podían ver las maravillas que hacían, y el mensaje del arrepentimiento y la salvación y la fe en Jesucristo era predicado por los apóstoles, cosa que a los religiosos de la época los escandalizaba. Por lo tanto, la persecución comenzó. Podríamos decir que la persecución de alguna manera empujó a la iglesia de su comodidad en Jerusalén y comienza a esparcirse. Por eso dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, o sea, la muerte de Esteban de alguna manera fue un suceso muy importante para que la iglesia comenzara a expandirse. Por más triste, por más cruel que haya sido la muerte de Esteban, y aquellos que ya hemos estudiado los capítulos anteriores, cómo Esteban murió como el primer mártir de la iglesia apedreado, fue lo que Dios usó para que los cristianos perseguidos se comenzaran a diseminar por diferentes lugares, diferentes aldeas, diferentes ciudades, hasta llegar a traspasar las fronteras de Palestina. Y eso estaba en los propósitos de Dios. Es muy interesante las palabras de uno de los padres de la iglesia, en el 197 después de Cristo, que fue Tertuliano. Tertuliano dijo que la sangre de los mártires es semilla para los cristianos o abono para el evangelio. Y es así, cuando un cristiano es perseguido, cuando un cristiano es asesinado en muchas naciones, parece que la iglesia o los demás cristianos cobran mayor valor. Y otra cosa muy interesante es que en una carta que data del siglo II después de Cristo, un autor desconocido escribe y dice así: ¿no ves que los cristianos arrojados a las fieras con el fin de que renieguen del Señor no se dejen vencer? ¿No ves que cuanto más se los castiga, en más cantidad aparecen otros? Esa carta fue escrita por alguien desconocido,
pero dice una verdad. Cuando hay cristianos que dan la vida por el Evangelio, la iglesia cobra fuerza, la iglesia cobra ánimo. O sea, muchas veces algo como una persecución que es para amedrentar a los cristianos, se puede volver un motivo de fortaleza para los hijos de Dios. O puede ser un instrumento que Dios esté usando para que los hijos de Dios tomemos más fuerza y nos animemos a hacer cosas que antes no hacíamos. Vemos que podemos sacar una aplicación práctica de todo esto. Así como Dios usó una desgracia, como fue la muerte de Esteban, pero por causa de esa muerte fue que muchos cristianos se animaron a predicar la palabra por diferentes lugares, no solo de Jerusalén, no solo de Palestina, sino que se animaron a traspasar las fronteras y predicar el Evangelio. También Dios usa circunstancias negativas para que nosotros tomemos decisiones y como iglesia del Señor comencemos a hacer cosas nuevas y cosas que están dentro de los planes de Dios que nosotros no nos podemos imaginar. Y aquí vemos cómo la iglesia del Señor de alguna manera despertó, huyendo de la persecución, sí, yéndose a otros lugares, sí, fue a causa de una muerte, correcto, pero le vino bien a la iglesia, porque de otra manera se hubieran quedado muy cómodos en Jerusalén. Y Dios usa esa situación, esa circunstancia totalmente adversa y que invita a muchos a amedrentarse, la usa como una plataforma para que muchos cristianos se animaran a salir a otros lugares, sí, escapando de la persecución, pero también predicando la palabra de Dios por donde ellos eran esparcidos. Por eso dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, o sea, con motivo de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Será que esto que está pasando y que a muchos nos amedrenta, no será que también Dios tiene planes para esto? Y que dentro de sus planes está que la iglesia se levante, que muchos cristianos que estaban dormidos comencemos a despertarnos, que muchos cristianos que no le hablábamos a muchas personas de Cristo, comencemos a raíz de esto que está pasando a hablarles a otras personas del Evangelio. Estaban mirando en la televisión unos ruidos extraños que parecen turbinas o trompetas que vienen desde los cielos. Y eso se escuchó el domingo en diferentes lugares de Argentina. Algunos se lo atribuyen a diferentes cosas y hasta la NASA salió dando explicaciones, pero que en realidad no son convincentes, no son determinantes. Y la gente tiene miedo. Y nosotros como cristianos debemos entender que tenemos que aprovechar todo este tiempo que invita a muchos a amedrentarse o a entristecerse para levantarnos como iglesia y ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos un mensaje para entregarle a la gente y se lo tenemos que dar y sin cobardía, porque esto que está pasando abre una oportunidad. Gente que no te escuchaba antes, ahora te está escuchando. El otro día mi señora fue a la panadería y gente que en otra oportunidad no lo hubiera escuchado, la escuchó atentamente dando testimonio. Y así muchas veces nosotros aprovechamos, ¿verdad?, a mandar cosas a través de WhatsApp o a través de diferentes medios o a mandar prédicas. La gente está ávida, la gente está abierta ahora a escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, alguien que les explique lo que está pasando. Y los cristianos tenemos palabra de Dios. O sea, como aplicación práctica, una situación que parece oscura, una situación que parece que nos invita a amedrentarnos,
puede ser un instrumento de Dios para que nosotros como cristianos nos levantemos y nos animemos a dar el mensaje del Evangelio a otras personas. Y eso podemos extraer de las Escrituras como primera aplicación práctica de esta enseñanza. De algo negativo, como la muerte de Esteban, ocurrió algo muy positivo para la iglesia, que fue la expansión del Evangelio. Perseguidos, sí. Muchos asustados, sí. Pero el Evangelio comenzó a difundirse por diferentes partes del mundo conocido. Y así ocurre hoy. Nos puede servir a nosotros para expandirnos como iglesia. Hay mucha gente que estaba cerrada al Señor y que hoy está dispuesta a escuchar una palabra de Dios, que les expliquemos el Evangelio de salvación y, ¿por qué no? Si bien por ahora no nos podemos congregar, que puedan recibir en sus corazones a Jesucristo. Y ese yo creo que es uno de los propósitos que Dios tiene en todo esto que está ocurriendo. Por eso, amigo, yo te llamo al arrepentimiento. Si me estás escuchando, si me estás viendo, yo aprovecho para decirte que este tiempo que estamos viviendo son permitidos por Dios para que tú despiertes de tu letargo, despiertes de esa negación que tenías hacia Dios y hoy te conviertas de tus malos caminos y regreses al Señor Jesucristo. Y también podemos decir que estas cosas a los que estaban bajos en la oración, los que están en una situación de pecado, aún siendo cristianos, van a abandonar pecados, porque saben que la iglesia debe santificarse, porque saben que no pueden estar jugando más y viviendo una vida de doble moral. Los cristianos debemos santificarnos, los cristianos debemos vivir vidas de oración, vidas de consagración a Dios. Y todo esto que está ocurriendo también, por más malo que parezca, hay un propósito de Dios en todo. Y no solo es predicar a otras personas, sino también santificarnos nosotros como hijos de Dios, como iglesia. Entender que todo esto va en serio, que todo lo que está ocurriendo está dentro de los planes de Dios para que también la iglesia se vuelva de todo corazón a Jesucristo y comencemos a vivir el Evangelio como Dios demanda, y no de una manera fría, de una manera tibia, de una forma que a Dios no le agrada que los cristianos seamos, sino que seamos cristianos fogosos, cristianos llenos del Espíritu Santo y que aprovechemos este tiempo para consagrarnos a Él, en oración, en búsqueda, predicando la palabra de Dios. Por eso, como aplicación práctica de este mal, va a surgir un bien, como decía una hermana el otro día en una meditación que traía. De esto que parece muerte, Dios tiene algo muy bueno para nosotros. Despertar de nuestro letargo. Continuamos con el texto bíblico que dice así: pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Por estos versículos podemos entender que muchos todavía continuaban llenos de prejuicios hacia los gentiles hasta ese momento. Entendemos que no se habían enterado de lo que Dios había tratado con el apóstol Pedro y lo que Dios había tratado a través de Pedro con la iglesia de Jerusalén. Ellos predicaban el Evangelio por diferentes lugares, pero solo se limitaban a predicar a los judíos. Posiblemente en las sinagogas ellos predicaban a Jesucristo. Y así pasaron por ciudades como Fenicia, como Chipre y Antioquía. Ciudades que estamos viendo ahora en el mapa que estoy poniendo en pantalla. Y podemos ver claramente que ya salían del límite de Palestina. Ya era territorio fuera, eran otras ciudades. Entonces es importante que podamos ver esto. Pero como dije, todavía había algunos que no habían abierto su corazón y aún seguían predicándoles solamente a los judíos. Y el versículo 20 dice así: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales
cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. La parte B del versículo 19 dice así: algunos pasaron por Fenicia, Chipre y Antioquía. Voy a poner hincapié en Antioquía. Vemos que algunos cristianos que iban de la isla de Chipre y de Cirene, cuando llegaron a Antioquía, hablaron también a griegos. Esto significa que hablaron a personas paganas o personas gentiles, es otra manera de llamarles, era a griegos. Estos hermanos se atrevieron a hablarles a esos gentiles, sin saber lo que había ocurrido con Pedro, sin saber también lo que Dios había tratado a través de Pedro en la iglesia de Jerusalén. Ellos no conocían nada de eso, pero sí entendemos que durante su predicación por esas ciudades fuera de los contornos de Palestina, ellos predicaban el Evangelio, y si bien había un grupo que solo se dedicó a predicarle a los judíos, porque todavía no habían abierto su mente, sí podemos ver que hubo algunos hombres de Chipre y de Cirene que se atrevieron a hablarle a gentiles. Ahora, ¿cómo ocurrió esto? No hay otra explicación para esto que no haya sido el Espíritu Santo hablando al corazón de esos hombres. Yo creo que el Espíritu Santo habló, porque Dios no trató con ellos como trató con Pedro. Dios no tuvo que bajarle ningún lienzo ni nada. Ellos simplemente comenzaron a sentir en su corazón que tenían que predicar la palabra de Dios también a otros gentiles. Y eso era la sensibilidad que tenían hacia el Espíritu Santo de Dios, que los estaba guiando, porque Dios estaba guiando a la iglesia a otro tiempo. Dios estaba haciendo pasar la iglesia por un periodo de transición, y hubo gente, hubo hombres, los de Chipre y de Cirene, que fueron sensibles a esa voz del Espíritu Santo. Quizás no tenían los prejuicios que tenían los judíos de la circuncisión, porque si bien ellos eran judíos, podrían ser judíos helenistas lo más probablemente, o sea, judíos de habla griega, como lo fue Esteban, por ejemplo. Entonces, no había tanto prejuicio en el corazón de ellos como en el corazón de otros hombres, de otros judíos, que estaban más aferrados a sus tradiciones. Pero ellos fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y de aquí sacamos otra aplicación. Dios trata con todas las personas de diferente manera. Con Pedro tuvo que tratar insistentemente para lograr que él fuera a la casa de un gentil. Después, con la iglesia de Jerusalén, con los judíos de la circuncisión, trató a través del apóstol Pedro de un testimonio. Pero con estos hombres, tanto de Chipre y de Cirene, que habían sido esparcidos a causa de la persecución que había iniciado con Esteban, ellos cuando visitan Antioquía, ahí vemos que el Señor les guía a hablarles a personas que eran gentiles. Pero ¿cómo trató? Solamente guiándolos con su Espíritu Santo y nada más. Mientras otros se mantenían aún con esa mentalidad que el Evangelio era solo para los judíos, ellos abrieron su corazón a la voz del Espíritu Santo y fueron moldeables para que Dios tratara con ellos sin una visión de por medio como le pasó a Pedro, sin una discusión como hubo entre Pedro y los judíos de la circuncisión en Jerusalén, sino por obra del Espíritu Santo en sus corazones y por la sensibilidad que ellos tenían a la voz de Dios. O sea que esta es una aplicación importante para nosotros. Dios no trata con todos iguales. Dios trata con unas personas de una manera
y con otros trata de otra. Y en las Escrituras podemos ver claramente cómo Dios trató con Pedro de una manera, con los judíos de la circuncisión en Jerusalén de otra manera, y con estos hombres de Chipre y de Cirene que andaban predicando el Evangelio afuera de Palestina de otra manera muy diferente. Entonces, hermano, no juzgues a tu hermano si Dios no trató con él todavía como trató contigo. Todo tiene un tiempo, todo tiene un momento, y depende también de nuestra sensibilidad a la voz de Dios. Todos tenemos que estar abiertos a la voz del Espíritu Santo, pero Dios sabe cómo tratar con unos y cómo tratar con otros. Mi pastor siempre me decía, yo no le puedo decir a un hermano una cosa de la misma manera que yo se lo digo a otro hermano, porque todas son diferentes clases de ovejas, todas tienen su temperamento, todas tienen su forma de ser y de pensar. Y es verdad, eso es algo que yo aprendí. Hay personas que uno puede tratar con ellas de una manera y lo entienden claramente, pero hay otras que si uno le dice las cosas de igual manera que se la dijo la otra, no lo van a entender como lo entendió la primera persona. Lo van a entender de otra manera, lo van a sentir de otra manera. Entonces a veces uno tiene que dejar que el Espíritu Santo trate como Él quiera con cada uno de acuerdo a su temperamento. Dios supo cómo tratar con Pedro, Dios supo cómo tratar con los cristianos de Jerusalén y Dios supo cómo tratar también con estos hombres de Chipre y de Cirene que andaban dispersos, pero aprovechando el tiempo, predicando la palabra de Dios. Ahora, como les dije recién, quiero enfocarme en la ciudad de Antioquía y quiero leerles algo aquí. En el Nuevo Testamento se mencionan dos ciudades que tienen este nombre. Para diferenciarlas, a una se la denomina Antioquía de Pisidia y la otra es Antioquía de Siria. Esta es la última Antioquía, Antioquía de Siria, a la cual se refiere el texto. Bien, pero ¿qué se sabe de la ciudad de Antioquía de Siria? Permítanme leerles algo que va a ser interesante. La ciudad de Antioquía de Siria está ubicada a unos 36 kilómetros del mar Mediterráneo. Fue fundada en el año 300 antes de Cristo y su fundador se llamaba Seleuco Nicátor. Seleuco Nicátor, en honor a su padre Antíoco, le puso a la ciudad el nombre de Antioquía. Cuando los romanos conquistaron Siria en el año 64 a.C., Antioquía llegó a ser la capital de Siria y llegó a ser una ciudad muy próspera y un centro comercial muy importante del Imperio Romano, al punto que la llamaban la Reina del Este. Bien, en todo el Imperio Romano, Antioquía de Siria estaba en el tercer lugar de importancia. Después de Roma en el occidente y Alejandría en el oriente, estaba Antioquía de Siria como la reina del este, como la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. A esa ciudad vinieron a establecerse muchos judíos que eran influyentes y vivían seguros después de haber obtenido los derechos de ciudadanos iguales que los griegos. Sin embargo, no era una ciudad conocida por sus virtudes. Si bien era un centro comercial importante, si bien era una ciudad hermosa, era una ciudad más que nada conocida por lo inmoral que era, por lo viciosa, porque era una ciudad moralmente depravada. Un historiador de la época, que muchos ya han oído de él, es Flavio Josefo, y Flavio Josefo habló sobre la depravación moral que había en esta ciudad de Antioquía de Siria. Los judíos en ese lugar trataban de hacer su obra. Había bastantes judíos, como ya les dije anteriormente,
Y ellos tenían varias sinagogas establecidas en ese lugar. Y de alguna manera ellos trataban de llevar a la gente a que creyera en el Dios del judaísmo. Y había mucha gente que se volvía prosélita, o sea, se convertían al judaísmo. Entonces ellos, como una colonia judía dentro de Antioquía de Siria, dentro de esa ciudad inmoral, trataban de hacer su obra. Y es bien importante esto que les voy a decir. Allá en Hechos capítulo 6, versículo 5, cuando la Biblia habla de los 7 diáconos que la iglesia eligió, el último que nombra es a Nicolás, prosélito de Antioquía. Eso lo vemos en Hechos capítulo 6, versículo 5. Al llamar a Nicolás prosélito de Antioquía, significa que Nicolás se convirtió en Antioquía al judaísmo, se volvió un prosélito del judaísmo. Luego él viaja a Jerusalén y ahí en Jerusalén escucha del Evangelio de Jesucristo y se convierte al cristianismo. Y su testimonio fue tal que fue uno de los hombres elegidos para formar parte del grupo de los 7 diáconos para servir en la iglesia de Jerusalén. O sea que Nicolás tuvo este proceso. Vivía en Antioquía de Siria y él escuchó en las sinagogas de los judíos acerca del judaísmo y se volvió un prosélito. Pero luego de eso él viaja a Jerusalén y escucha por primera vez el Evangelio de salvación de Jesucristo. Y ahí él deja el judaísmo para convertirse al cristianismo. Y no solo eso, sino que se vuelve un cristiano totalmente consagrado. Qué linda aplicación podemos sacar aquí. ¿Cuánta gente hoy está envuelta en la inmoralidad, al igual que la ciudad de Antioquía? ¿Cuánta gente está como Nicolás, que era una persona que estaba totalmente extraviada, perdida? Pero de alguna manera él tenía sed por Dios, por eso él probó con el judaísmo. Pero había algo seguramente que no le conformaba del judaísmo. Por más que eso lo llevó a viajar a Jerusalén, Dios tenía un plan para Nicolás. Y ahí en Jerusalén él escucha de parte de los apóstoles el Evangelio del Señor Jesucristo. Y Nicolás se convierte, pero no queda solamente en su conversión y queda siendo un cristiano tibio simplemente, sino que fue un cristiano lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. Porque esos fueron los requisitos que los apóstoles pusieron a la iglesia de Jerusalén para elegir los diáconos. Entonces qué bueno que nosotros no nos conformemos simplemente con ser cristianos nada más. Tal vez eres una persona que está fuera del cristianismo, no conoces nada de Dios, pero escuchando esta palabra te das cuenta que hay una oportunidad para el cambio. Tal vez te sientes como viviendo en una Antioquía, te sientes inmoral, te sientes una persona depravada, o quizás piensas que no hay oportunidad para ti o que Dios no te va a recibir. Pero el Señor, así como recibió a Nicolás y así como recibió a esos hombres que se entregaron a Dios en ese lugar, en Antioquía, te recibe a ti en esta noche. Y quiere que tú te conviertas en un cristiano consagrado a Dios con todo tu corazón, al igual que Nicolás, que fue uno de los 7 diáconos y era oriundo de Antioquía de Siria, esa ciudad pagana e inmoral. Pero ahora Nicolás estaba siendo un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Y es muy importante lo que dice el versículo 21 y con esto vamos a culminar. El versículo 21 dice así: y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Este versículo nos está hablando de que la mano del Señor estaba con ellos. Ahora, ¿a qué se refiere con la mano del Señor estaba con ellos?
En el pensamiento judío, la mano del Señor simboliza poder, simboliza fuerza. O sea, ¿qué significa esto? Cuando dice que la mano del Señor estaba con ellos, era que Dios estaba manifestando, estaba respaldando, estaba junto a esos hombres haciendo la tarea que realizaban. Cuando dice que la mano de Dios estaba con ellos, seguramente Dios estaba manifestándose a través de ellos de una manera evidente. La mano del Señor se manifestó tan grandemente con esos hombres de Chipre y de Cirene que predicaban el Evangelio, que fue evidente ante los ojos de los habitantes de Antioquía, los griegos de Antioquía, los paganos de Antioquía, que Dios estaba con ellos. ¿Cómo pudo haber sido esto? Lo más probable es que Dios se haya manifestado con milagros, con prodigios, con señales. Y no solo eso, el mensaje de Dios que ellos tenían era un mensaje poderoso que los habitantes de Antioquía, esos hombres, recibieron con un corazón abierto. Y continúa el texto, dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¡Qué tremendo! Antioquía, esa ciudad famosa por lo importante que era, pero famosa también por la inmoralidad que había. Y ahí vemos como resultado de la evangelización, de la palabra, de que la mano del Señor respaldaba a esos hombres, hubo gente, y aquí dice que gran número creyó en el Señor y se convirtieron a Él. Vemos que las personas se volvieron al Señor Jesucristo. Y es bueno que nosotros reflexionemos y saquemos otra aplicación práctica para nuestras vidas. Allá en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el versículo 9 continúa diciendo así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigo, yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé si eres como uno de los habitantes de Antioquía, que has sido una persona inmoral hasta el día de hoy, que sos una persona que estás en pecado, que no sabes qué hacer con tu vida. Tal vez en este momento tú te encuentras así, en la situación de esos hombres de Antioquía, de esa gente que vivía en la inmoralidad, de la perversión, totalmente perdidos. Y tú en este momento estás escuchando una palabra de salvación. Y yo quiero guiarte a través de una oración a que puedas entregarte al Señor. Dice el texto aquí que ellos se convirtieron al Señor. Qué linda oportunidad para que tú puedas convertirte al Señor, volverte al Señor de todo corazón. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente es depositando tu fe en la persona del Señor Jesucristo y arrepintiéndote de tus pecados. Si tú te atreves en este momento a hacer una oración conmigo, yo te quiero guiar en esta oración. Puedes repetir conmigo así: Dios y Padre Celestial, en este momento entrego mi corazón a ti. Sé que he pecado y necesito que me perdones. Me arrepiento. Quiero convertirme a ti, Señor. Quiero salir de mis malos caminos y volverme un hijo, una hija tuya. Creo que Jesús murió y resucitó al tercer día por mí. Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida, entra en mi alma, lléname de paz. Quiero convertirme a ti. Perdóname y límpiame. En el nombre de Jesús. Amén. Con estas palabras hemos culminado la clase de hoy. Espero que te haya sido de bendición
y nos reencontramos el miércoles que viene para continuar con el estudio bíblico del capítulo 11 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dios te bendiga ricamente.